Shalom, hermanos. Primero, dando todo honor y gloria a Yahweh Bahashim Yahawashi, mandando doble honor a los apóstoles de Great Millstone, de GMS, y mandando saludos a todos los hermanos escuchando la verdad con el espíritu de Yahweh Bahashim Yahawashi. Ahora el espíritu nos enseñó y básicamente nos dijo que hacemos esta lección básica para los nuevos hermanos que están entrando y creciendo en esta verdad sobre las cuatro esquinas del mundo. Y vamos a pegar en el tema que dice las iglesias católicas, que supuestamente el infierno es un lugar donde estás castigado y te quemas eternamente, básicamente diciendo. Vamos a empezar con un artículo y que va a sacar al hermano. Y el nombre del artículo se llama El infierno según se emplea en la Biblia. No significa un lugar de tortura eterna, sino el sepulcro y el Gehenna. Es el nombre del artículo. Y comenzando. Debe permitirse que el uso que hacen los escritores, inspirados de las palabras hebreas y griegas que algunas versiones de la Biblia han vertido como infierno, determine lo que ellos quieren dar a entender por estas palabras. Debe tener presente que en las escrituras originales hay dos palabras que algunas versiones antiguas de la Biblia han traducido como infierno, Hades y aquí dice Sheol, pero la palabra propia es Sha'awah. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que corresponde a Hades es Sha'awah. Ahora bien, en la versión Reina Valera de 1960, la palabra Sha'awah se ha traducido como sepulcro. En Eclesiastes 9:10 y en Cantares 8:6, en todos los otros casos donde aparece se ha transliteratado como Sha'awah, y su uso en tales casos muestra que los profetas nunca la interpretaron como un lugar de tormento para espíritus desincorporados. Sí, ¿qué es lo que pasa en generación con generación? Gente piensa que es el espíritu que va a ir a enseñar las escrituras, pero realmente trae el espíritu de Satanás, como las iglesias católicas. Ellos están malinterpretando las escrituras. Si puedes agarrar vamos a sacar una escritura y allí hay una palabra que vamos a meternos porque si alguien quiere meterse en esta palabra, en estas escrituras, tienen que regresar al lenguaje hebreo, en el Viejo Testamento hebreo y en el Nuevo Testamento griego. Vamos a empezar con una escritura y vamos a meter en el hebreo. 1 Samuel 2:6. Yahweh mata, él da vida, él hace descender a los infiernos y hace subir. Ok, allí en esa palabra infiernos, como sacó el hermano, en hebreo es Sha'awah. Básicamente es una tumba, el sepulcro, es donde enterran el cuerpo de la gente que murió. Allí eso es, si ustedes se meten en el hebreo, eso es lo que van a encontrar. Ok, you can talk, bro. Okay. Tobías 13 y 2. Empieza uno. Versículo 1. Y abriendo Tobías el viejo su boca, bendició al Señor con oración gratulatoria. la que él puso en escrito y dijo: digno eres de ser celebrado para siempre, oh Señor Dios, y tu reino por todos los siglos, porque tú acostas y sanas, llevas a los infiernos y tornas, y no hay quien huiga de tu mano.
Ya, este es Tobías explicando el poder que trae el Altísimo, porque el Altísimo es el que te pone a la muerte o te levanta de la muerte. Y un ejemplo de que el Altísimo levantó a alguien de la muerte es Yahweh Shai, el Señor, que ustedes gente ignorantemente le llaman a Jesucristo, porque el Altísimo levantó a Yahweh Shai de la muerte, ¿ok? ¿Ya? Léelo otra vez, hermano, por favor. Claro. Tobías 13:2, porque tú acostas y sanas, llevas a los infiernos y tornas, y no hay quien huiga de tu mano. Y ahí está la palabra infiernos otra vez, porque el Altísimo es el que te pone al infierno, pero alguien que no tiene la sabiduría y la ciencia de las Escrituras van a pensar mal, van a pensar que, oh, damn, el Altísimo me va a mandar a quemar en fuego eternamente. ¿Ya? Y eso no es, eso está mal interpretado. ¿Ya? Básicamente está diciendo que el Altísimo tiene el poder para ponerte en tu sepulcro, ¿Ya? ponerte a la muerte. Como regresando a 1 Samuel, como dice Samuel 2:6, que Yahweh mata, Él da vida, Él hace descender a los infiernos. Si ustedes hermanos ven en el hebreo, en el Blue Letter Bible, si ustedes miran esa palabra infiernos, esa palabra en el hebreo va a ser sha'awal, que significa el sepulcro, you know, donde entierran los muertos. How you say the earth, bro? ¿En la tierra? En la tierra, ¿ok? No un lugar de fuego. Yeah. Porque metiéndote en estas escrituras van a aprender que hay más quebradas en esas palabras, infierno o el sepulcro, porque en este mundo, en este lado, estamos debajo de las maldiciones y tenemos que entender qué significan las palabras, porque infierno puede significarse, se puede interpretar como el sepulcro, la tumba, la tierra, o también puede significar que está en una condición que está bien que pesa mucho, porque aquí es en este estado, bajo de las maldiciones, el Altísimo nos castigó y estamos aquí para perder, y vamos a meternos en las situaciones, en unas situaciones duras en este lado de este mundo. ¿Lo trae, hermano? Okay. Jonás 2:1. Mas Yahweh había aparejado un gran pez o peces que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Yahweh su Dios. Yeah, so allí Jonás, en este cuento, Jonás, él no quiso ir a la ciudad de Nínive a profetizar, so el Altísimo hizo que un gran pez se lo pasara y estaba allí en su estómago básicamente, pero está significando un tiempo de duros tiempos. Eso es lo que está diciendo. Versículo 3, y dijo, clamé de mi tribulación, y dijo, clamé de mi tribulación a Yahweh, Él me oyó, del vientre del infierno clamé y oíste mi voz. Sí, ahí está, tribulación del otra vez, hermano. Un tiempo de tribulación. Y dijo, clamé de mi tribulación. Clamé de mi tribulación, porque eso es algo duro que pasar, una prueba, tribulación, tiempos de angustia. Eso es la segunda parte, la segunda interpretación de la palabra infierno. Dale, hermano. A Yahweh, y Él me oyó, del vientre del infierno clamó y oíste mi voz. Y allí solamente podemos imaginar de lo que estaba pasando a Jonás. Esa es una tribulación, un tiempo de angustia, ¿ok? Y ahí dice la palabra infierno, tienen que aplicar esas definiciones que corresponden a esa escritura.
no necesariamente cuando lees escritura vas a decir, damn, entonces Jonás estaba quemándose allí en fuego. Eso es mal interpretado. Sí, porque el principio del capítulo, Jonás está diciendo que él está en el estómago del pez. ¿Y qué dijo después? Estoy en el vientre del infierno, como estaba diciendo el hermano. No significa, la palabra infierno no significa un lugar donde quemas, sino no es literalmente, pero primeramente esa palabra nunca existía. Okay. Ya cuando vino en español es cuando esta palabra se vino, no porque como si regresamos al hebreo, actually me get there. Ya si regresamos al hebreo, porque es necesario meterse al hebreo o buscar palabras. Cada vez que yo leo una escritura o todos los hermanos tenemos que buscar las definiciones para correctamente entender las escrituras o palabras. Y va a haber unas palabras que ustedes piensan que significa algo, pero cuando se meten y buscan van a encontrar la verdad de esa palabra. ¿Okay? Como la palabra infierno. Mucha de nuestra gente piensa que infierno significa un lugar donde el Altísimo te manda y te quemas eternamente. Eso está mal. Sí, es necesario meterse al hebreo, ¿okay? Porque el hebreo es nuestro lenguaje que es puro, ¿okay? Y es el primer lenguaje que el Altísimo nos dio a nosotros, porque somos hebreos israelitas. Si alguien se está llamando hebreo israelitas, tienen que regresar para atrás al hebreo, ¿okay? Y esa palabra infierno es otra vez la misma palabra, Sha'awam, que significa el sepulcro o una posición de dificultad. Jonás 2 y 3, y dijo, clamé de mi tribulación a Yahweh y él me oyó del vientre del infierno, que ahorita está en la panza del pez, y dijo, y me oyó del vientre del infierno, clamé y oíste mi voz. Y ahí está, es una posición con tribulación, un tiempo de angustia, porque nosotros rezamos que cuando acachamos tribulaciones, nosotros rezamos al Altísimo que nos rescate de posiciones con decisiones difíciles, ¿ok? Porque estamos aquí en esta esclavitud para perder, ¿ok? Y nosotros queremos que Yahweh Bashim Yahushai regrese y que nos saque de aquí, de este infierno, ¿eh? Una posición de tribulación. Amos 9 and 2. Before you get that, you get 2 Measures 2. Ya, porque va a haber tiempos de tribulación a los nativos indios, latinos y los morenos, porque esos son los israelitas que el Altísimo escogió, ¿ok? Y si ustedes se meten y leen las historias de nuestra gente, nosotros perdimos el camino. Ahora estamos aquí para ser castigados, para pagar ese castigo. Tenemos que pasar por estas tribulaciones, ¿ok? Pero cuando llega el tiempo, ustedes tenemos que rezar a Yahweh Bashim Yahushai y hacer el trabajo que es enseñar a nuestra gente la verdad para que se despierte el electo, para que nos rescate de aquí. Y va a haber tiempos que el Altísimo nos está rescatando de estos tiempos, tribulaciones y tiempos de angustias, que el Altísimo lo va a hacer fácil para nosotros, pero va a ser difícil para las otras gentes. 4 Esdras 2 y 28. Las gentes habrán envidia de ti y ninguna cosa pondrán contra ti, dice el Señor. Y a las gentes significan las otras naciones, porque cuando regrese el Señor con todo poder, va a poner el Espíritu en nosotros
para matar a las otras naciones. Pero van a haber tiempos antes que nosotros vamos a cachar. Son tribulaciones que realmente el Altísimo nos va a rescatar de esas posiciones y lo va a mandar a las otras naciones, porque las otras naciones son impías. Léelo, hermano. Mis manos te cubrirán, porque tus hijos no vean el tormento. Ya, el Altísimo nos va a rescatar, nos va a cubrir y nos va a salvar en esos tiempos, ¿ok? So, los tiempos que van a llegar, los tiempos de angustia, van a ser levantados nosotros, y ojalá nosotros seamos esos hombres que sean rescatados de esas posiciones que vamos a pasar, ¿ok? And you can get Amos 92. Amos 9:2. Si caeré hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Ya, ahora en esta escritura está hablando de el hombre blanco, el diablo que está representado en las escrituras, porque el hombre blanco es el diablo, y en esos tiempos el hombre blanco va a pensar que él puede escapar de lo que va a llegar, las bombas nucleares, los carruajes del Altísimo. Él va a pensar que se puede escapar de todo el juicio que va a llegar. So, esa palabra cavaré significa que es excavar, básicamente. So, el hombre blanco va a excavar abajo en la tierra y crearse unas bases que él va a pensar que se va a proteger de las bombas nucleares. Pero ¿qué? Léelo otra vez, hermano. Y Amos 9:2. Si caeré hasta el infierno, de allá los tomaré mi mano. Ok, so ahí el infierno es Shawa otra vez en hebreo, que es la tierra, el sepulcro, o, la tierra. So, si ustedes aplicaran esa palabra infierno de lo que las iglesias católicas le dicen que es un lago de fuego, o un lugar donde vas y quemas eternamente, ¿cómo allí el hombre blanco puede excavar en lumbre? Porque el lumbre, nadie puede físicamente agarrar la lumbre, ¿ok? Solo el Altísimo trae el poder a hacer eso. So, ¿cómo el hombre blanco va a estar excavando lumbre? ¿Okay? So, eso es una estupidez. Si realmente no sabes las escrituras como se debe de ser interpretadas, pues te tienes que callar la boca y aprender, ¿ok? Y tengo una escritura porque cuando una persona muere, porque muchos la doctrina de los católicos, ellos quieren decir que cuando mueres, si eres un pecador, que vas a ir al infierno y quemar para eternamente, pero eso es en contra de lo que dijo Yahweh Hashem Yahushai, que es la Biblia. Y aquí tengo una escritura que corta todo eso que vas a quemar por tus pecados. ¿Okay? Este es Eclesiastes 3:21. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende debajo de la tierra? Como está diciendo aquí, cuando un hombre cuando un hombre muere, regresa su espíritu al Señor, Yahweh, ¿ok? Porque así el juicio como se encarga Yahweh Hashem Yahushai es primero cuando una persona muere, su alma regresa a Yahweh Hashem Yahushai. Todas las almas, no importa si es justo o impío, todos regresan al Señor Yahweh Hashem Yahushai, hasta este hombre blanco, ¿ok? Y la manera que el Señor juzga esa alma es cuando lo regresa de vuelta a su cuerpo, Eso es otra cosa que estos pastores no entienden, porque cuando mueres no solamente no solamente tienes una vida, pero regresas de vuelta. How do you say reincarnation, bro? Reencarnación existe en la Biblia. So, cuando mueres, tu juicio
te lo pasa cuando vives de vuelta, ¿ok? Así es. Y ahorita si el Espíritu me deja, ahorita se lo agarro. Oye, just expound on that, bro. Ya, como dijo el hermano, no necesariamente vas a ir para atrás a la tierra, a tu sepulcro y ahí va a parar. Como lo que pasa cuando te mueres, tu espíritu regresa para atrás al Padre y el Padre te va a juzgar a ti por tus acciones, lo que hiciste aquí en este mundo. Okay. ¿Ok? Okay. 4 Esdras 14 y 34. Ahora pues, si os ensoñara, es 35. Porque después de la muerte da el juicio. ¿Quién da el juicio? Al Señor, Yahweh Shai, que ustedes ignorantemente llaman Dios. Eso dice, porque después de la muerte, el juicio, Él da el juicio. Cuando tornaremos a vivir de nuevo, entonces los hombres de los justos serán manifestados y las obras de los malos serán descubiertas. Ahí está. Okay. Sí, como tus acciones, lo que hiciste en tu vida, en lo que estás viviendo ahorita, cuando tú te mueres, tu espíritu regresa para atrás y el Altísimo te da tu juicio y te regresa para atrás, correspondo si traes el espíritu Justicia. de justicia. Si lo que estás haciendo bien, lo que hiciste en tus vidas antiguas, vas a regresar y vas a hacer lo mismo en justicia para servir al Altísimo, ¿ok? Como las Escrituras dicen que el espíritu de profecía está dando el espíritu de profecía está dado a los profetas. Y otra cosa que tu espíritu no puede sufrir, y únicamente que, como un ejemplo, cuando los espíritus, todos los espíritus regresan allá a Bashim Yahshua, su espíritu no puede sufrir, un espíritu no puede sufrir. La única manera que puede sufrir es si si tu espíritu está en un cuerpo, Carne. en la carne. So, el juicio, como dice la Escritura, es abajo del sol. ¿Y qué está hablando de eso? Está hablando de la tierra. So, el juicio toma en el lugar en la tierra, ¿ok? Eso es cuando el Señor te juzga. Otra cosa, porque el infierno dice que cuando mueres, tu alma se va al infierno. Tu alma no puede sufrir, solamente cuando estás en tu cuerpo, ¿ok? Y el juicio, en el lugar de juicio es la tierra, cuando vives de vuelta, ¿ok? Y otra cosa, el Señor, porque la fábula del infierno, ellos dicen que quemas para siempre, y la Escritura dice que el Señor es bien misericordioso. Eso va en contra de, no coincide con las Escrituras. Como dijo el hermano, la palabra que usó es una fábula, ¿verdad? Como tus papás te enseñaban, te decían cuentos cuando eras niño para que te asustes y que te vayas a dormir en la noche. Esto es una fábula, esto es un cuento de hadas, man, que te vas a quemar eternamente. Okay, eso es una fábula. Okay. Come back and sing that. Yeah. Daniel 12 y 13. Y tú irás al fin, reposarás y levantarás en tu suerte al fin de los días. Yeah, so lo que tú hiciste en tu puesto antes vas a hacer cuando regreses, ¿ok? Yeah, so si tú piensas que la palabra infierno en las Escrituras es que te vas a quemar para siempre y eternamente, estás bien loco, man. Te tienes que meter en las Escrituras y aprender de nuevo, man. Tienes que bajarte al nivel de estudiante y aprender de los maestros, ¿no? Porque sobre el Espíritu, el Altísimo y el Hijo puso esa posición a nuestros maestros y los apóstoles de GMS, ¿no? Okay. Mateo 5 y 22.
Yo pues os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio. Ok, y de lo que está diciendo allí, ese hermano del que está hablando de los hebreos israelitas, como dijo el apóstol. Porque ¿cómo sabes quién es tu familia? El que hace la voluntad del Padre y el Hijo. La voluntad del Padre, que es enseñando las Escrituras, metiéndote en tiempos de profecía. Ok, léelo otra vez, hermano. Mateo 5:22. Yo pues os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano Racá será culpado de ayuntamiento. Y cualquiera que a su hermano dijere loco será culpado de quemadero de fuego. ¿Ya? Y cuando te metes allí al griego, quemadero de fuego es Gehenna. So, allí si te metes en Gehenna, está refiriendo a un lugar que es el valle de Hinnom, ¿ok? Es un lugar en los tiempos pasados donde básicamente es un basurero, donde agarrábamos la basura o los muertos animales y los quemábamos. Es un basurero. Los quemábamos allí y allí está refiriendo a esa lumbre en los tiempos pasados, en el valle de Hinnom. Hinnom, que es griego, es Gehenna. ¿Ok? The definition. Ya voy a decir esto. Esa es la definición de Gehenna. Porque la palabra infierno regresa para atrás a diferentes posiciones. Quiere significar estado de condición, de tribulación, o la tierra, el sepulcro, o también un lugar, que es el valle de Hinnom. En griego ahí, Gehenna regresa para atrás a esa locación. ¿Ok? Esa es la definición de Gehenna. El infierno es un lugar del castigo futuro llamado Gehenna, que eso no es cierto. ¿Okay? Este fue originalmente el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde la ciudad y los animales muertos de la ciudad fueron arrojados y quemados, un símbolo en forma de los malvados y su futuro destrucción. Que eso es el basurero, man. Un basurero, porque es como si es un wasteland, básicamente. No sé cómo se dice en español, un wasteland, un gran basurero que está quemando y quemando, que se quema y quemando toda la basura, los animales muertos, ¿ok? Porque nosotros no podemos manosear a los animales muertos, los tenemos que quemar o despreciarlos. I'll read that part again. Y cualquiera que dijera a su hermano Racá será culpado de ayuntamiento, y cualquiera a su hermano dijere loco será culpado y quemadero de fuego. Lo que está hablando es escritura. Si haces eso vas a morir. Básicamente eso es lo que está hablando la escritura. No está hablando que vas a estar quemando para siempre, que es no consiste con las escrituras. Porque cuando un punto que puede meditar es cuando alguien escribe un libro, nomás va a sacar un punto, ¿ok? Sobre el Espíritu, el Altísimo puso el Espíritu a los profetas para escribir este libro, ¿ok? Y solamente va a salir un punto, ¿ok? Del libro que está escrito, ¿ok? No puedes meterte en algo que no sabes, que no tomas el tiempo de estudiar y te quebras mal en el lado malo y lo interpretas mal, ¿ok? Como un libro está escrito, va a tener un punto, no varios, porque hay diferentes religiones, catolicismo,
todos los romanos, todo es un encante, básicamente. Tienes que regresar para atrás a la verdad. Y la verdad es que la verdad está en las escrituras, pero tienes que saber cómo buscar. ¿no? Okay. Tengo otra más escritura. Génesis 44 y 30. Ahora pues, está hablando de Jacob. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender a las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Pero la palabra es Sha'awah, ¿no? No está hablando. Si estuviera. So, básicamente, la palabra Sheol se puede intercambiar con el infierno, ¿no? Porque está hablando de la. Estaba diciendo Jacob, si mando a mi hijo Benjamín cuando José quería que su hermano menor que vaya con él para que lo vea, y Jacob que dijo, si mando a mi hijo y no lo veo ya, si muere mi hijo, básicamente él dijo, voy a morir, me voy al infierno, significando me voy al hoyo. No estaba hablando del infierno. Pues esta palabra es Sha'awah. Yeah, Sha'awah. Okay. Yeah. Puedes hablar a Apocalipsis 1:18 y vamos a cerrar. Ya, ese es un buen punto, lo que dijo el hermano, porque que es el infierno, el sepulcro, todo eso es sinónimo, pero todo regresa para atrás a una palabra, en el hebreo o en el griego. ¿Okay? Apocalipsis 1:18. El que vivo y he sido muerto, y he aquí vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo Está hablando de Yahweh Shai, que nuestra gente piensa que es Jesucristo. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ya, porque Yahweh Shai, siendo el mediador, la puerta para llegar al Padre, él tiene las llaves de él otra vez, hermano. Y el que vivo, él sido muerto, he aquí vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ya, él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Allí, el infierno, el infierno es Hades, que significa, realmente es Hades, regresa para atrás al sepulcro, a la tierra, ese es Hades. Pero la muerte, allí la palabra muerte en griego es tan atos, y que esa palabra griega ta'anos significa la separación del espíritu y la carne. Esa es otra definición que puedes aplicar. Ta'anos en griego es la palabra muerte. Esa es la separación del espíritu a la carne, porque ¿qué? Decimos que tu espíritu regresa para atrás al Padre y no regresas para atrás. Apocalipsis 1:18. El que vivo, el que he sido muerto, he aquí vivo por siglos de siglos. Amén. Yeah, y ese es Yahweh Shai, el que nuestra gente ignorantemente llama Jesucristo. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Yeah. Yahweh Shai, siendo el mediador y la puerta para llegar al Padre, él tiene las llaves de la muerte. Léelo otra vez, hermano. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Allí la palabra griega al infierno es Hades, ¿ok? Que significa la tierra o el sepulcro, ¿ok? Y la palabra griega para muerte es ta'atos, que cuando se mete en esa palabra significa la separación del espíritu y la carne, ¿ok? Porque decimos hace rato que
cuando alguien muere, su espíritu sube para atrás al Padre, ¿ok? Y los juzga por sus acciones, lo que hizo aquí en la tierra, ¿ok? So, infierno es cuando mueres, y la muerte en griego, ta'anos, es cuando tu espíritu se separa de la carne y regresas y sube para atrás al Padre, ¿ok? ¿Quieres hablar, hermano? Ok, y con eso vamos a dar todo honor y gloria a Yahweh Hashem Yahushai, doble honor a los apóstoles de Great Millstone, de GMS, y mandando saludos a los hermanos escuchando la verdad en sinceridad y en el espíritu de Yahweh Hashem Yahushai. Shalom.